Fractel, expertos en tecnología de la información, presenta al Dr. Romeo Pastrana, contador público y especialista en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Cursó el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Veracruz. Expositor de Educación Profesional Continua a nivel nacional, del IEE, Cosilium Fiscal, Orozco Felgueres, Coparmex Nacional, entre otros. Primer síndico honorífico ante el SAT a nivel nacional. Primer titulado a nivel nacional de la maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, con mención honorífica en el examen de grado. Démosle la bienvenida al Dr. Romeo Pastrana. Bien, gracias. Buenos días. A ver, otra vez así con fuerza. Buenos días. Bien, bueno, antes que nada, yo no quisiera empezar sin darle gracias a Dios que nos permite a todos, particularmente a mí, estar aquí. Gracias al contador Orlando, al maestro Orlando, por la invitación. Gracias a Lila, que la verdad fue bastante atenta en todo este proceso. Y bueno, pero desde luego gracias a ustedes que están aquí. Y quiero comentarles que después de tanto tiempo de pandemia y de virtualidad, la verdad es que este tipo de eventos a mí me encantan, porque no es lo mismo estar en persona que obviamente estar a través del Zoom. No sé cómo les pase a ustedes, pero normalmente cuando tomo un evento en Zoom, lo normal es que me distraiga, sobre todo cuando no prendo la cámara. No sé si les pasa. Estás en el Zoom y te tocan la puerta, oiga contador, tal cosa, o ya te pones a ver el WhatsApp, o ya te distraes de mil maneras, cosa que aquí no pasa. O bueno, o no pasa tanto, o sea, te distraes un poquito menos, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que nada felicitarlos, como bien dijo mi querido Mario, bien podrían estar ahorita ustedes durmiendo, desayunando, descansando en la playa o a lo mejor haciendo cualquier otra actividad distinta a lo que decidieron hacer hoy, que es capacitarse y que es escuchar otro punto de vista. Pedro, no te había visto. Buenos días. ¿No eres Pedro? No, ¿verdad? Perdón. Perdón, te pareces a Pedro, pero vaya, pensé, es que aparte tengo la luz atrás, entonces te veo medio no tan nítido, disculpa. Con razón dije, Pedro, buenos días, y se queda serio. Yo dije, bueno, ¿qué le pasó a Pedro? Ya cambió. Bueno, entonces, pues hoy me invitaron a hablar de este tema que se llama CUFIN. A ver, levanten la mano los que conozcan la CUFIN. Mira, pues miren, qué bueno que vinieron. Ahora, pero, a ver, levanten la mano los que hayan escuchado hablar de la CUFIN, aunque no la conozcan a fondo. O bueno, ya son más. Miren, yo siempre he dicho que este curso lo toma el que quiere, porque me voy a ir medio payasón, pero si este curso lo tomara quien lo necesita, lo tendríamos que hacer en el Estadio Azteca. ¿Por qué? Porque la CUFIN es un tema que es muy común que no sea conocido. Aquí está por ahí Daniel por ahí está. Daniel acaba de salir de la universidad, de una buena universidad, como es la Universidad Cristóbal Colón. Y sin embargo, a lo mejor no dio tiempo, Daniel, de que vieran ese tema. Pero no solo en el Colón, o sea, eso pasa en casi todas las universidades. Yo no sé si los programas de estudio no le dan la importancia que requiere, o simplemente los maestros a veces no le saben muy bien.
Pero este tema de la CUFIN es bien, bien importante. ¿Qué es en sí la CUFIN? La CUFIN, como su nombre lo dice, es la cuenta de utilidad fiscal neta. Y yo les pregunto, las personas morales pagan impuestos sobre la renta. ¿Qué tasa pagan de impuestos sobre la renta? A ver quién me dice. ¿Cuánto? 30%. Pregunta, ¿ese impuesto es definitivo o es provisional? El que se paga en la anual. Provisional, muy bien, ¿quién lo dijo? Perfecto, es provisional. Y a lo mejor alguien ahorita me dice, oye, no, Romeo, no es provisional, es definitivo, porque yo hace 20 años presenté, bueno, no creo que aquí haya gente que hace 20 años hayan presentado un anual, bueno, tal vez de aquel lado, pero de este lado no. Pero yo hace 20 años presenté mi declaración anual de personas morales y no le he movido, ese impuesto fue definitivo y en la escuela me dijeron que era definitivo y ahora tú me dices que es temporal. Pues, ¿qué pasó? Pues es que es temporal. Les explico o les comento. Lo que paga la persona moral, decimos que es temporal, porque ese impuesto, cuando la persona moral se voltea con el accionista y le reparte sus dividendos, ese dividendo va embarazado del impuesto sobre la renta que pagó la persona moral. Y ese impuesto lo recupera el accionista. Entonces, en estricto sentido, el impuesto que pagan las personas morales es temporal, no es definitivo. Si avanzamos una lámina, por favor. Fíjense, mejor, gracias, Lila. Ella es Lila. ¿Ya la conocían? Bueno, ella es parte fundamental, junto con Orlando, desde luego, en que este evento sea lo bonito que es. Parte por ella y parte por Orlando. Vamos a darle un aplauso a Lila, ¿no? Que bien se lo merece. Gracias, siempre bien atenta, siempre al pendiente. Y la verdad es que creo que ella fue pieza clave, junto desde luego con el contador Orlando, que es también fundamental en este evento, ¿no? Fíjense bien, esto es lo que les comentaba. Esta es la persona moral y la persona moral paga un 30% de ISR. Cuando la persona moral reparte dividendos, ese dividendo lleva oculto, por eso decimos que va embarazado, del 30% de ISR. ¿Para qué? Para que lo recupere el accionista. Ahora, lo que pasa es que, por la razón que quieran, esto no ocurre en la práctica. Me ha tocado ver muchas empresas que, digo yo, bueno, es que los socios viven de milagro. ¿Y por qué de milagro? Porque pues la empresa se constituyó en el 93 y 30 años después en la vida ha repartido utilidades. Y yo creo, si Mario más adelante o al final del día que tenemos un convivio, bueno, no convivio, es que yo lo llamo convivio, pero es un conversatorio, gracias Lila. ¿Ya ven lo importante que es Lila? Un conversatorio, pues ahí platicaremos de este tema, pero lo natural es que una sociedad se cree, ¿para qué? Pues para repartir dividendos, si es una sociedad mercantil. Esa es su función natural. Y lo que comentaba yo de Mario es que, digo, aunque no se los puedo firmar, yo estoy seguro que a la autoridad pues le debe de llamar la atención que una empresa nunca reparta dividendos. Entonces, pues ¿de qué vive el socio? ¿No? ¿De qué vive?
Y es que el no repartir dividendos no solo se ve antinatural y sospechoso, sino que también pues se está dejando de aprovechar un impuesto que ya se pagó y que en lugar de que lo recuperen los socios, porque muchas veces les sale a favor, pues el impuesto sigue ahí en la persona moral. Fíjense, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Cuando una persona moral quiere hacerle llegar utilidades a los socios, pues termina poniéndoles un sueldo. ¿Y cuál es el gran problema de dar un sueldo? Pues muy sencillo. El sueldo grava ISR, grava impuesto a la nómina, grava SAR, grava IMSS y grava Infonavit. Entonces, el darle un dividendo a un socio vía sueldos no es caro, es carísimo. Otra manera es que cobran honorarios, bueno, pues eso, si está bien soportado y con materialidad, pues es válido. Hay quien comete, pues dicen por ahí, la estrategia, para mí no es una estrategia, es un delito. Decía por ahí, creo que fue Peña Nieto, que era el deporte nacional. No es el deporte nacional, es el delito nacional, que es comprar facturas. Eso, según una nota que salió en el periódico del Reforma, creo que fue el Reforma, si no fue el Reforma fue alguno de esos, parece ser que la gente mala ya se metió en esos temas de las facturas. Entonces, se tiene un riesgo adicional del fiscal. Entonces, pues mucha gente retira utilidades a través de facturas, que es un delito criminalizado en la ley y que tiene consecuencias bastante fuertes. Otros, pues consiguen gastos de su casa, gastos que obviamente también tienen un riesgo, y en general es la manera en que las personas están retirando utilidades de las empresas, que es de una manera antinatural, ¿sí? Porque las sociedades no fueron creadas para eso. ¿Qué es una persona moral y qué es un dividendo? Fíjense bien. Estamos en impuesto sobre la renta y la ley del impuesto sobre la renta me da unas definiciones. ¿Qué pasaría? Pregunta, ¿qué pasaría si yo les dijera, suponiendo que estuvieran todo el día conmigo en alguna clase, una materia, y yo les dijera, para efectos de este evento, esto, ¿cómo le llaman a esto? Láser, ¿ok? Ojo, pero si yo les dijera, oigan, para efectos de este evento, esto se llama pomo. Oigan, ¿se vale o no se vale? Sí, sí se vale, porque lo estoy aclarando. Y si yo lo aclaro, pues no voy a tener problemas. ¿Tu nombre cuál es? Sofía. Sofía, si yo le digo a Sofía, ya hecha la aclaración, que esto se llama pomo, Sofía, ¿te traes un pomo para mañana? ¿Qué vas a traer, Sofía? El láser. Oye, y si yo no te aclaro y te digo, oye Daniel, ¿te traes un par de pomos para mañana? Pues seguramente, ¿qué va a traer Daniel? Unos pomos, pero no propiamente este. Entonces, por eso es la importancia de aclarar. Fíjense, las personas morales que reparten dividendos, ¿en qué título de la ley están? En el segundo, ¿sí? Y la ley del ISR, en la parte general, ojo, la parte general es el título primero. Todo lo que está en el artículo 1 al 8, los artículos 1 al 8, son de aplicación en toda la ley. Y en esa parte de la ley, en el artículo 7, te dan
el concepto que para fines de la ley del ISR se considera como persona moral. Y échenle un vistazo, ahí está. No sé si les llame la atención, porque dice, el artículo 7 dice que cuando esta ley haga mención de persona moral, se entienden comprendidas, entre otras. Cuando la ley me dice entre otras, ¿qué me está dando a entender? Me está diciendo, oye, Romeo, son estas, pero puede haber más. ¿Sí? Y si ustedes ven, está señalado con verde la asociación en participación. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué tiene de diferente la AMP? Porque realmente es una intrusa. ¿Alguien le llama la atención la AMP? ¿Qué es la AMP? ¿Sí? Ajá, muy bien. Correcto. O sea, mira, ¿tu nombre es? Como dijo María Guadalupe, me encanta el nombre de Guadalupe a mí. Bueno, mi hija se llama Guadalupe. ¿Y quién crees que le puso Guadalupe? El papá. Sí, me encanta ese nombre Guadalupe. Y bueno, otros nombres también. Eso que dice Guadalupe es cierto. O sea, ojo, la AMP o la Asociación en Participación se constituye en base a un contrato, pero no es persona moral. Aquí hay abogados muy buenos, está Mario, el doctor Silvino, que ambos son excelentes abogados. Saben que la AMP no es persona moral, la AMP es un contrato. Sin embargo, para efectos de esta clase, ¿se acuerdan del POMO? Perdón, no para efectos de esta clase, el POMO era para efectos de esta clase. Para efectos de esta ley, la AMP se considera persona moral. Yo tengo un cliente en Ciudad de México que es AMP, es un cliente muy grande, bueno, muy grande para el tamaño de los que yo manejo, y la verdad es que sí tiene hay que estar muy bien preparados y asesorados, porque para algunas cuestiones es persona moral y para otras cuestiones no es persona moral, ¿no? Pero bueno, en la ley del ISR me dicen que esto es persona moral. Entonces, cuando alguien constituye una MP y reparte utilidades, para fines de esta ley, ese reparto de utilidades se va a considerar dividendo, ¿vale? Entonces, para que por favor lo tengan pendiente. Y este artículo, este mismo artículo que es el 7, te define lo que es una acción y lo que es una accionista. Ojo, fíjense que yo hace más, por ahí del 2012, 13, por ahí, tuve un cliente que me contrató exclusivamente para hacerle un dictamen por venta de acciones. Era un colegio del título 3, o sea, un no contribuyente. La AC que vendió, muy bien vendida por cierto, no tiene acciones. Las acciones son exclusivas de la sociedad anónima y probablemente de la sociedad en comandita por acciones, que no sé si alguien conozca alguna. Yo cuando hice mi tesis, ahorita les platicaré, la última comandita por acciones se había constituido en el 80 y tantos, o sea que prácticamente ya no existen. Pero, ¿qué te dice la ley del ISR? Te dice que se entiende por acción cualquier título, parte social o certificado que te haga miembro de una persona moral. ¿Sí estamos? Entonces, si esto te dice el artículo 7, la pregunta es, si tú vendes partes sociales de una AC, ¿le aplica el dictamen por enajenación de acciones? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque
en esta ley, así como en este salón, esto se llama ¿cómo? Pomo, aquí. Allá afuera se llama láser, pero aquí se llama pomo. En la cancha del ISR, las partes sociales se consideran acciones. Y fue el dictamen más fácil que he tenido en mi vida profesional, porque prácticamente era actualizar lo que costaron las acciones al día de la venta, pues no había CUFIN, no había pérdidas porque era título 3. Entonces fue rapidísimo. ¿Y saben qué fue lo curioso? Que en ese momento comenté con varios colegas que consideraba yo muy preparados y nadie sabía. ¿Quién me dio la certidumbre? Y quisiera yo que ustedes la tuvieran, el artículo 7. Oye, eso es una acción y por lo tanto la ley cuando te habla de venta de acciones le aplica ese procedimiento. Oye, que no hay CUFIN, pues cero. Oye, que no hay pérdidas, cero. Y ya. Tan lo presenté con todos los detalles que lleva el dictamen y gracias a Dios pues no hubo ningún comentario de la autoridad. Fue bien recibido, lo presenté en Monterrey, por cierto, sin mayor problema. Bueno, dividendo. Quiero comentarles algo. Yo terminé la maestría en impuestos, probablemente varios de los presentes, Daniel en particular, pues no había nacido cuando yo terminé. Yo la maestría la terminé en el 98, de un instituto pionero, eje importante de la materia fiscal, que tenía abiertas sus puertas en México desde 1972. ¿Saben cuántos titulados había? Del 72 al 98, cero. A mí me tocó partir plaza. Me tocó, dejé de contar las llamadas a México cuando hice la llamada número 500, para que más o menos tengan una idea de la friega que fue titularme. Pero gracias a Dios, después se titularon varios, porque ya el camino quedó andado. Y les hago el comentario, el tema que yo escogí para titularme fue precisamente el tema de la CUFIN. ¿Y por qué escogí ese tema? Primero, porque es un tema bien fácil, es como patinar. Si no sabes patinar, pues es un problema, pero ya que le agarras la onda, es sumamente fácil. ¿Y por qué escogí ese tema de la CUFIN? Fíjense ustedes, en aquella época, y lastimosamente al día de hoy, porque eso sigue siendo, nos llegaba un cliente, un cliente nuevo al despacho, y lo primero que queríamos checar, entre otras cosas, era su saldo de CUFIN. El saldo de CUFIN viene en la declaración anual. Entonces, agarrábamos su declaración anual, buscábamos CUFIN, ¿y qué creen que nos encontrábamos? En blanco. ¿Sí? Nada. A lo mejor se le pasó, vamos al del año pasado, y tampoco. Y eso era, sin mentirles, 9 de cada 10. Y cuando nos llegábamos a topar con uno que sí lo ponía, ¿qué creen? Que estaba mal. Sí, estaba mal. Entonces, realmente creo que me sobran, y no se los digo en otro plan, sino porque yo quiero que no les pase. Ese es el sentido de que esté yo aquí. Yo les comento, yo no me dedico a dar cursos. Yo lo hago porque me gusta y por eso estoy aquí. Porque quiero que no les pase, que se ahorren el problema. Y ojo, me ha tocado en este camino de estudiar la CUFIN, escuchar a gente muy talentosa, con algunos criterios bien mafufos, y la verdad es que están fuera de la realidad. Y esto que vamos a ver aquí ya fue validado por la autoridad. ¿En qué documentos lo validó la autoridad? Lo validó
en el dictamen fiscal, en el CIPRED, porque es la misma fórmula, y lo acaba de validar en la nueva declaración anual que seguramente presentaron, no con muy gratos recuerdos, me seguro, el año pasado, bueno, este año, perdón, la del año pasado que se presentó este año. Bueno, ya sabrán todo lo que pasó, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que me enfoqué yo a la CUFIN, y gracias a la CUFIN pude ser maestro en impuestos. ¿Sí? Ya el doctorado es otro rollo, pues ya eso no es motivo de esta plática. Si hay tiempo, les platico. Ahora, ¿de dónde viene la palabra dividendo? ¿Qué significa? Dividendo significa, ¿viene de dónde? De dividir. ¿Y qué dividimos? La utilidad. ¿Va? Entonces de ahí viene la palabra dividendo. Miren, yo me acuerdo mucho cuando hice el examen para la maestría, para ver si aplicaba yo para la maestría de impuestos, nos hicieron una pregunta. Y la pregunta decía, si la empresa, y yo se las hago, si la empresa tiene CUFIN, pero no tiene utilidades contables, ¿se pueden repartir dividendos? ¿Sí se pueden? Si hay CUFIN, pero no hay utilidades contables. A ver, pregunta. Si yo quiero, ¿tu nombre es Carlos. Carlos, si yo quiero que hagas tortas de jamón, pero no te doy jamón, ¿puedes? No. ¿Qué se necesita para una torta de jamón? Jamón. ¿Sí? Entonces, ojo, para que pueda yo repartir dividendos, que son utilidades, ¿qué necesito tener? Utilidades. ¿Y qué utilidades? Fiscales, no, contables. ¿Sí estamos? Contables. Porque si yo no tengo utilidades contables, me meto en un problema en la ley de sociedades mercantiles por repartir lo que no tengo. Ahora, ¿quién me dice cómo saco mis utilidades contables? Me lo dice la NIF en el boletín B3. ¿Y qué dice el boletín B3? Bueno, pues las utilidades contables van a ser la diferencia de los ingresos menos los costos menos los gastos y me va a dar una utilidad, ¿no? Bueno. Miren, ya entrando en materia, mucha gente confunde la CUFIN con la UFIN. Y yo les hago una pregunta y se los pongo ahí. ¿Qué es lo que está del lado izquierdo? Una galleta, perfecto. ¿Y del lado derecho? Varias galletas dentro de una. Un frasco. ¿Cómo le podrían llamar al frasco? ¿Pomo? Podría ser. ¿Otra manera? ¿Cuál? ¿CUFIN? Pues sí, viene siendo la CUFIN. Le vamos a llamar galletera, ¿no? Ojo. Entonces, la UFIN, que es la que tenemos aquí, esta es la UFIN. Y la CUFIN es donde guardo la UFIN. O sea, dicho de otra manera, la UFIN es la galleta y la CUFIN viene siendo la galletera. Oigan, ¿podemos confundir una galleta con una galletera? No, son totalmente diferentes. Entonces, si lo quieren identificar así, la CUFIN es la utilidad neta que se va a repartir y la CUFIN es donde guardo esa UFIN. ¿Va? Bien. Miren, en la ley se van a topar con ese factor, 1.4286, no me lo inventé yo. Ese factor viene en su ley, en el artículo 10 y en el 140. ¿De dónde sale ese factor? Oigan, el material sí lo tienen todos. Si no, por ahí viene mi correo, me lo pueden pedir y yo con gusto se los comparto. ¿De dónde sale ese factor?
Miren, esto no viene en la ley, esto pues yo se los pongo como explicado. Ese factor es un factor de piramidación. Miren, por favor, anoten lo siguiente. Pongan 100,000 pesos en donde puedan, 100,000 pesos. Y aplíquenle ese factor de 1.4286. El resultado les va a dar 142,860. ¿No? Ahora, a 142,860 aplíquenle el 30%. Les va a dar, por el redondeo, no da exacto, pero les va a dar una cantidad cercana a 42,860. ¿Sí vieron? Bueno. Ahora, fíjense bien. Si un trabajador gana 142,860, ese es su sueldo, y yo le descuento el 30%, le voy a descontar, a ver, ¿cuánto dijimos que gana el trabajador? 142,860. Y le quito el 30%, es decir, 42,860. ¿Cuánto le queda libre al trabajador? ¿Cuánto? 100,000, perfecto. Bien. Ojo, si yo le pregunto al trabajador cuánto pagas de impuesto, ¿qué me debe decir? ¿Pago el 30% o pago el 42%? 30%, muy bien. ¿Por qué? Porque él gana 142,860 menos el 30, ¿le quedan cuánto? 100,000 libres. Bueno, hago este comentario porque mucha gente erróneamente dice que ese factor te lleva a pagar el 42%, no es cierto. Ese es un factor que vamos a ver después, ahorita no se enreden mucho con el factor, solo quiero que quede claro que es un factor de piramidación. Es decir, tú le das una cantidad, por ejemplo 100,000, y te dice cuánto debe ser piramidado para que descontado el 30% te queden libres los 100,000. Miren, seguramente en muchas de las empresas que ustedes representan, en algunos casos al trabajador le dicen, oye, tú vas a ganar 30,000 pesos libres. Entonces le suman el impuesto para que descontado el impuesto quede libres los 30,000. Ese factor es para eso, para que se piramide una cantidad y descontado el 30% quede lo que el socio se lleva libre. Bueno, vamos al siguiente paso. Esa es la CUFIN. Miren, perdón, esa no es la CUFIN, esa es la UFIN. Fíjense bien. Ubiquen una piña, la fruta, la piña. Si yo tengo una piña aquí completa con el penacho y la cáscara y todo, ¿me la puedo comer así tal cual? No, ¿verdad? ¿Qué le hacemos normalmente a la piña? Le quitamos lo que sobra. Entonces, ubiquen por un lado a la piña completa, con su penacho y todo, la cáscara, y por otro lado a esa misma piña, ya sin el penacho, ya sin cáscara, incluso sin el centro de la piña. Esa es la piña completa, es la piña en bruto. Y la piña ya pelada y sin cáscara es la piña neta. ¿Sí? Ahora bien, miren, hagan de cuenta que la piña completa con penacho es el resultado fiscal. Recordamos cómo saco yo el resultado fiscal. El resultado fiscal es con lo que hago mi declaración anual de ISR. Recordamos cómo se saca el resultado fiscal.
A ver si alguien recuerda, es ingresos acumulables menos deducciones autorizadas menos PTU pagada. Eso me da mi utilidad fiscal. Si tengo pérdidas, las aplico y la diferencia es el resultado fiscal. Ojo, sobre ese resultado fiscal yo pago el 30%. Vamos a suponer que mi resultado fiscal es de $1,000,000. O sea, ya después de mis ingresos, menos mis deducciones, menos mi PTU, me queda $1,000,000. Pregunta, ¿yo puedo repartir ese $1,000,000? La respuesta es no. Oye, espérate, de ese $1,000,000 tienes que pagar 30% de ISR. Entonces ya no puedes repartir el millón. ¿Cuánto puedo repartir si pago ISR? 700. ¿Por qué? ¿Por qué 700? Porque al millón le quité el 30%, que son 300, y 1,000,000 menos 300 da ¿cuánto? 700. Ah, oye, Romeo, un favor, si me pueden decir Romeo en lugar de doctor o contador, y a mí me gusta más que me digan por mi nombre. Eso no es problema la edad. O sea, si alguien es más chamaco, que no hay problema. Es que luego me preguntan, oiga, ¿cómo le digo? Doctor, contador, maestro, Romeo. Le digo, mira, es muy fácil. Tengo 53 años de ser Romeo. De ser doctor, tengo como 10 meses más o menos. Y de ser contador, como 32 años. Entonces tengo más años de Romeo que de contador y de doctor. Entonces, si por favor me dicen Romeo, excelente. Pero bueno, vuelvo al punto. Del resultado fiscal le vamos a quitar el 30 de ISR y ya nada más puedo repartir ¿cuánto? 700. Oye, Romeo, pero fíjate que tuve unos gastos que son no deducibles y sí salieron del dinero, ese dinero ya no lo tengo, pero yo no lo resté de la utilidad porque la ley no me dejó. Pues esos tampoco los puedo repartir. ¿Sí estamos? Entonces, fíjense bien, no le hagan caso a este, ahorita no le hagan caso a este porque se me pueden hacer bolas. Entonces, ¿cómo saco la UFIN? ¿Cómo saco la UFIN? Muy sencillo. Es el resultado fiscal, que es la base del impuesto, menos el ISR que pagué. Y menos los no deducibles. ¿Por qué? Porque los no deducibles es algo que sí salió, pero que no pude restar del resultado fiscal. La ley dice, si ustedes ven en la ley en su artículo 77, dice que puedes restar, ojo, dice que puedes restar la PTU, o que la tienes que restar, no que puedes, que la tienes que restar. Pero hay un criterio del SAT, que por ahí se los puse, que dice que ya no la restes porque la PTU ya la restaste del resultado fiscal. Entonces por eso está en rojo. O sea, no se resta. En pocas palabras, la UFIN viene siendo la diferencia entre el resultado fiscal, el ISR y los no deducibles. Un caso rápido, a ver, de ese $1,000,000, suponiendo que tengo no deducibles por 20,000 y pagué ISR de 30, ¿cuánto queda mi UFIN? ¿Cuánto sería mi UFIN de ese millón? A ver si lo sacan así rapidito, a lo mejor hasta de memoria alguien se lo avienta. ¿Cuánto? Correcto. ¿Quién dijo? ¿Tu nombre es? Jesús, bienvenido. Bueno, tengo suerte. Por ejemplo, Guadalupe se llama mi hija y mi hijo se llama Oscar Jesús, que también, ¿por qué creen que le puso Jesús? ¿Quién crees que le puso Jesús? Yo. Entonces, qué curioso, son nombres que me gustan mucho. Bienvenido, Jesús. Bien. ¿Cuánto quedó la UFIN? Pues ya nos dijo Jesús, 680. Y eso es lo que puedo repartir. ¿Sí estamos? ¿Sí se entiende? Bueno, ahora,
Ya sé que 680 es lo que puedo repartir. Ahora la siguiente pregunta es, si no lo voy a repartir ahorita, pues lo guardo. ¿Sí? Lo guardo. ¿En dónde lo guardo? En mi CUFIN. ¿Sí? Lo guardo en mi CUFIN. Bueno, entonces, ya sabemos hasta ahorita qué es la CUFIN. Ahora, esa CUFIN, esto es algo bueno, esto viene en su material, pero hay un artículo del reglamento que es el 117 que dice que las partidas no deducibles que se restan acá, aquí, son solo las del 28 de la ley. Les platico. En la ley del ISR hay dos artículos que son bien importantes. Uno es el 27, que te habla de los requisitos, y otro es el 28, que te habla de la lista negra, vamos a llamarla así, lo que está prohibido. Es que es diferente. A ver, si a mí me invitan a una fiesta y dice la fiesta frac y llego de tenis y de short, ¿me van a dejar entrar? No, por falta de requisitos, pero yo soy invitado. O sea, no puedo entrar porque no llegué vestido adecuadamente. Eso dice el artículo 27, me dice cómo debo de vestir una deducción. Que tenga su comprobante, que esté registrada en contabilidad, que se pague con transferencia, entre otros. ¿Va? Sin embargo, hay una lista negra que me dice esto no. Oye, pero es que es gasto, es estrictamente indispensable, pedí mi factura, está registrado en contabilidad, sí, pero aquí dice que esto no. Ese es el 28, esa es la lista negra. O sea, por ejemplo, a lo mejor en la noche, digo, no es el caso, es un ejemplo, aviso, que Orlando nos invite a cenar a todos, ¿no? Y dice, requisito, ir de traje. Entonces, a lo mejor yo me presento a la cena que amablemente hipotéticamente nos invita Orlando. Y llego yo de traje y me dicen, oiga, ¿usted es del evento, del foro? Sí. Vengo bien vestido. Es su nombre, Romeo Pastrana, y ahí en la lista negra, Orlando dijo, no puede pasar ni Romeo Pastrana, ni Silvino, ni Daniel, ni el otro Pedro, ahí, ¿no? O sea, esos no pueden pasar. Oiga, usted no puede pasar. Oiga, pero pues, si estoy en el foro, oiga, pero vengo vestido adecuadamente, pues no pasas. ¿Por qué? Porque aquí estás prohibido. Miren, por ejemplo, la ley del ISR dice que los consumos en bares no son deducibles. Y ojo, a lo mejor un empresario necesita invitar a comer a un proveedor. Bueno, la comida, pues una parte, ¿no? Pero ese proveedor o el representante del proveedor le dice, oye, pues vamos a echarnos unos drinks. ¿Y a dónde? Pues a un lugar donde hay chicas malas que son buenas, ¿no? Bueno, pues vamos, ¿no? Órale, pues ya digo, pues para que me dé la línea de proveeduría, pues va, lo lleva. ¿Y qué hace el cuate de la empresa? Oye, pide factura, la paga con tarjeta, la registra en contabilidad, checa que esté a valor de mercado, ve que no son partes relacionadas, cumple con todo. Entonces, está metiendo una deducción que está en el artículo 25, que es donde vienen las deducciones, la fracción tercera, gasto. Ojo, le está dando toda la formalidad del 27, o sea, es decir, la registra en contabilidad, pide sus FDI, que estén a valor de mercado, todo, la paga con tarjeta de crédito de la empresa, pero cuando llega al tercer filtro, que es el 28, te dicen, tú no pasas porque consumos en bares, no es deducible. Entonces, para atrás, bueno,
A esos listados del 28 es a lo que se refiere esta fórmula, a los no deducibles. No a los que no tienen requisitos, sino a los no deducibles. Y no lo digo yo, lo dice el reglamento. O sea, no es criterio, así lo dice. Entonces, queda yo creo que claro. Miren, aquí está un ejemplo de lo que comentamos hace rato. Este es el resultado fiscal. Le quitamos el ISR y los no deducibles y me queda la UFIN. Y esta UFIN, ¿a dónde la voy a guardar? La voy a guardar en mi QFIN. ¿Cuál es la diferencia entre UFIN y QFIN en letras? La letra C. Vuelvo a lo mismo, esta es la galleta y la QFIN es la galletera. Ahí las guardo, ¿va? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con la persona moral? Fíjense. La persona moral, cuando reparte dividendos, sí es importante que sepa si ese dividendo viene de QFIN o no viene de QFIN. Ojo, si viene de QFIN es porque ya pagó el impuesto, eso que va a dar ya pagó el impuesto. Por lo tanto, como ya pagó el impuesto, no tiene que pagarlo a la hora de que lo reparte, porque son utilidades que ya pagaron impuesto. Ojo, si yo reparto utilidades, ojo, ¿qué utilidades son las que voy a repartir? ¿Las contables o las fiscales? Contables. ¿Sí está bien claro? Yo no puedo repartir, a ver, miren, los fiscalistas a veces cometemos el error de pensar que lo fiscal es el sol y todo gira alrededor de lo fiscal, y no es cierto. Nosotros somos, el sol es el sistema jurídico mexicano y nosotros giramos alrededor de él. ¿Sí? O sea, nosotros somos un satélite, no somos el sol. Entonces, lo primero es ver si hay utilidades. Segundo, si pueden ser repartibles, de acuerdo a la ley y a las NIF. Y ya luego veremos si hay que pagar o no hay que pagar, eso ya es otra cosa, eso es secundario, ¿va? Ojo, suponiendo que la empresa sí tiene utilidades contables y quiere repartir dividendos porque así lo acuerdan los socios y no hay QFIN, pues no pasa nada, reparte, pero como vas a repartir utilidades que no han pagado ISR, ese ISR que no han pagado, me lo pagas en el momento en que la repartes. Dicho de otra manera, a ver, tenemos 1,5 millones de utilidades que vamos a repartir y mi QFIN solo es de 500,000. Bueno, los primeros 500,000 no pagan impuesto, porque, ojo, pero es que no lo paguen no porque sea un premio, sino ¿por qué? Perfecto, porque ya se pagó. Ahora, reparto el 1,000,000 que no ha pagado y me dice el fisco, me dice la ley, oye, ese 1,000,000 no me ha pagado, págame. Ah, pues te pago el 30% del 1,000,000. No, me acordé de alguien que dice así. No me vas a pagar el 30% del 1,000,000. Pero, ¿por qué? Porque los socios se van a embolsar, ¿cuánto? 1,000,000. Aclaro, hay una retención del 10% que paga el socio, que esa la vamos a ver después. ¿Sí? Bueno. Pero, al margen de lo que pague el socio, ahorita estamos con el 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto le va a entrar a la bolsa al socio o a los socios? Les va a entrar 1,000,000 de pesos. Entonces dice el fisco, calcúlame cuánto les debiste de haber pagado para que descontado el 30% les quede libre su 1,000,000. Y aquí es cuando aplicamos el factor que vimos hace rato. 1,000,000 por 1.4286 me da 1,428,600.
Y sobre ese 1,488,600 pago el 30%, que me va a dar los 428,600. A lo mejor alguien me dice, oye, es que no es exacto. Sí, no es exacto porque el factor está redondeado. O sea, el factor es 1,4285,7 o algo así. Entonces lo redondean a 6, por eso es que no da exacto. Pero ese es el espíritu. Entonces, ojo, en conclusión, ¿cuánto va a pagar la empresa de ISR si reparte 1,000,000 que no tiene CUFIN? ¿Cuánto? A ver, hagan sus cuentas. ¿Cuánto? ¿428? Perfecto. 428,600. Bueno, tú lo hiciste por... Ah, es que tú lo hiciste exacto, perdón, sí, estás bien. ¿Cuánto es? ¿Me repites? Es que lo hizo, pues como es, yo aquí lo estoy redondeando. 428,000. Oye, y pagué el 42%, a mi entender no. Yo pagaría el 42% si al socio yo le descontara el 42%, pero al socio se le está descontando solo el 30%. ¿Va? Oye, ¿y esto que paga la empresa lo puede recuperar? Sí lo puede recuperar. Ahorita vamos a ver cómo lo recupera. Pero hasta aquí, no sé si me estoy dando a entender. A ver, si tengo CUFIN y reparto dividendos, ¿cuánto pago? ¿Cuánto? 0. Si hay CUFIN, 0. A ver, si reparto dividendos y tengo CUFIN, ¿cuánto pago? 0. Si reparto dividendos y no hay CUFIN, ¿cuánto pago? 30%. Claro, el 30% piramidado. Lo que reparto le aplico el factor, lo multiplico por el 30 y es lo que paga la persona moral. ¿Va? Bien. Bien, les platico, la CUFIN tiene una característica. La CUFIN se va a ir actualizando según se vaya ocupando. ¿Sí? La CUFIN se actualiza cada vez que ésta se mueve o en diciembre. ¿Sí? Con los factores de actualización normales que da la ley. Y miren, aquí les pongo cómo funciona la CUFIN simplificada. Bien, la CUFIN, ojo, quedamos que la CUFIN, que es donde guardo yo ¿las qué? UFINes. ¿Sí estamos? Va. Ojo, si yo reparto dividendos, yo pago dividendos, ¿qué le pasa a mi CUFIN? ¿Se disminuye o se aumenta? Sin miedo, sin miedo. Se disminuye. A ver, si yo tengo 1,000,000 de CUFIN y pagué dividendos por 600, ¿cuánto me queda de CUFIN? 400. Perfecto. ¿Va? ¿Sí estamos? Bueno. Ahora, si yo tengo una CUFIN de 400 y ese año genero UFIN de 1,000,000, ¿en cuánto queda mi CUFIN? 1,400,000. ¿Sí? ¿Sí vimos? Ojo, este caso es más... A ver, entonces, vamos a tener bien claro que la CUFIN, si yo pago dividendos, se disminuye. Y si yo genero UFIN, se aumenta. ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo como persona moral, que soy socio de otra persona moral, la otra persona moral me paga dividendos? Ese dividendo no es un ingreso acumulable para mí, porque lo dice la ley en su artículo 16, que no es un ingreso acumulable. Y aparte, incrementa mi CUFIN. ¿Por qué? Porque ya ese dividendo ya pagó impuestos en la otra persona moral. Entonces, fíjense bien. La CUFIN se va a aumentar de dos cosas, principalmente. Una es de mi UFIN y si llego a recibir dividendos de otra persona moral,
también se va a aumentar de esos dividendos que recibí de la otra persona moral. ¿Y de qué se va a disminuir mi UFIN? Principalmente ¿de qué? Dividendos pagados. ¿Sí? Bueno. Como les comentaba, esta cuenta se actualiza, si quieren anotar, en dos momentos básicamente. La CUFIN se actualiza cuando aumenta o disminuye o en diciembre. Es decir, si pago dividendos en mayo, ahí la actualizo. Y si ya no hice nada en todo el año, la actualizo en diciembre. Pero el éxito de esta cuenta es que se mantenga actualizada con este factor. Es el factor normal, aquí no hay que irse un mes atrás como a veces estamos acostumbrados, es el factor del mes entre el factor del mes. Por ejemplo, si mi CUFIN está actualizada a diciembre del 2023 y yo reparto dividendos en mayo del 24, antes de repartir el dividendo divido mayo del 24 entre diciembre del 2023. Es decir, no me tengo que ir un mes atrás, como hacemos cuando pagamos una contribución fuera de tiempo, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presentes. Miren, en el 2014, ¿quién era presidente en el 2014? ¿Se acuerdan? Peña, ¿no? Peña Nieto me da un poco de, digo, no, tuve la oportunidad de conocerlo una vez y me cayó muy bien, muy simpático. Pero me daba risa porque ven cómo se configura el RFC. Ya ven que cuando es el RFC de una persona física, hay una parte, la primera parte es de 4 letras. Si esas 4 letras dan una palabra altisonante, se le pone una X. Y siempre pongo de ejemplo a don Enrique. Él debe de llevar su RFC una X. ¿Okay? Pero bueno, al margen de eso, el que era presidente, Enrique Peña Nieto, andaba en Nueva York, él, no yo estaba aquí en Veracruz, y en Escocia, y declaraba en su primer año de gobierno que en México era necesario que la tasa del impuesto sobre la renta fuera como en Escocia o como en Nueva York. En niveles, bueno, en Nueva York no es el 37%, es más bajo, pero en Escocia sí. En España, ¿saben cuánto es el ISR? Casi es el 50% en España. Aquí es el 30%, y Peña Nieto lo que comentaba en sus giras es que era necesario que el impuesto volviera a niveles del 36-37%. Y la verdad, pues sí me tenía con pendiente que subieran el impuesto. Entonces, cuando sale publicada la reforma del 2014, que se publicó en 2013, pues lo primero que hice fue irme al artículo 9, al 10, yo buscaba el 10, dije, chin, ya no es el 10, ahora es el 9, porque movieron la ley, es una ley nueva, y veo tasa del ISR de las personas morales y veo que decía 30%. Entonces, pues lo que vi es que no subió el impuesto, pero lo que no me di cuenta en ese momento es que lo subió de manera indirecta. Si ustedes me preguntan, oye, ¿cuánto se paga de impuestos sobre la renta en México? ¿Cuánto es la tasa? Yo diría es el 37%. ¿Por qué el 37%, Romeo? Porque pagas el 30% cuando ganas y el 10% cuando repartes. ¿Sí? Y aquí está la prueba. Bueno, aquí les platico, a grosso modo, a quién se le va a retener, andamos ya sobre el tiempo, gracias. ¿A quién se le va a retener impuestos sobre la renta? Se le retiene del 2014 para acá solo a los socios persona física. O sea, cuando la persona moral le reparte a los socios persona física,
le retiene ¿cuánto? El 10%. O si le paga a un extranjero, sea física o moral, se le retiene el 10%. Entonces, miren, ¿tu nombre cuál es? ¿El tuyo? Sergio. Sergio, ¿cuánto vale el cine? ¿Tienes una idea? Yo tiene rato que no voy. El cine. 70 pesos, bueno. Sergio, si tú pagas, ¿tu nombre es? Zaira. Vamos a suponer que Sergio invita a Zaira al cine, de amigos, ¿no? La invitas al cine y vas al cine, pagas 70 pesos a la entrada y cuando vas a salir del cine te dicen, hey Sergio, para que puedas salir son 30 más por cada uno. O sea, de entrada pagaste 70 y cuando saliste pagaste 30. Si yo te pregunto, Sergio, ¿cuánto te costó el cine? ¿Cuánto me dirías? 100. Bueno, 200. ¿No? 200. ¿Y está bien, Sergio? Sí está bien. Porque, ojo, le cobraron 100 por entrar, 70 por entrar y 30 por salir. Aquí es lo mismo. Fíjense, cuando una persona moral gana 100,000 pesos, paga el 30%, 30,000. Al resultado fiscal le quitamos el ISR y vamos a suponer que no hay no deducibles, esta es la UFIN. Y cuando la persona moral le reparte al socio estos 70,000, paga el socio 7,000 pesos. Entonces, si tú sumas los 30 que pagó la persona moral más los 7 que pagó el socio, ¿cuánto estás pagando real de impuesto? 37%. Oye, ¿y ese 10% que pagó el socio se recupera? No, se va derechito a la basura. No sirve, no se puede acreditar, no es recuperable. Entonces, pues tenemos ese problema. Fíjense bien, esto a mí en lo personal, pues me deja un poco más tranquilo, porque ya en el formato de la declaración anual, el nuevo, ya viene, ahora sí te obliga a que calcules la UFIN. Es más, te la precalcula. ¿Qué tienen que hacer, jóvenes? Aquí la recomendación es que recalculen, porque es, bueno, ojalá no, ¿verdad? Pero si tienen el caso de que no traen bien los saldos de CUFIN, la recomendación es que la recalculen lo más atrás que puedan, lo más atrás que tengan información, la arrastren y la pongan en su declaración anual del 2023. Ojo, la CUFIN no tiene que estar registrada en contabilidad porque no es una deducción, o sea, no es obligatorio su registro, pero sí es muy recomendable. ¿Dónde se registra la CUFIN en contabilidad? Se registra en cuentas de orden. Ahora, vamos a recordar lo que dijimos al principio. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que el impuesto que pagan las personas morales era de manera temporal, no era definitivo? Y aquí está el ejemplo. Ojo, a mí una persona moral me da 100,000 pesos de dividendos, a mí, Romeo. Les digo algo, a mí me vale si viene de CUFIN o no viene de CUFIN. ¿Por qué? Porque si viene de CUFIN, ya pagó ISR, y si no viene de CUFIN, pagó ISR en el momento en que me lo repartieron. O sea, en resumen, a mí ya me llega con ISR pagado, ya sea porque lo hubieran pagado antes o al momento de repartírmelo. Entonces, invariablemente yo como persona física tengo el derecho y la obligación, por otro lado, de acumular en mi declaración anual un dividendo de 100,000. Lo que hace el formato de declaración anual con fundamentos, el que quiera tomar nota, en el artículo 140 de la ley del ISR, que es el capítulo de dividendos, personas físicas, me va a decir, tu dividendo por el factor
Y por un lado, me va a dar un ingreso acumulable mayor. En lugar de acumular 100, voy a acumular 142.86, pero lo padre es que voy a acreditar eso que le aumenté al ingreso, lo voy a acreditar como ISR acreditable. Me preguntan mucho, oye, ¿y el 10% que me retuvo la persona moral, si es una utilidad del 2014 para acá? Ese ya lo perdiste. Salvo que te ampares y hagas todo ese rollo, lo podrás recuperar. Y ve tú a saber si te den la razón, ¿no? Pero, en teoría, eso se va a la basura. Lo que sí recuperas es lo que pagó la persona moral. Aquí tenemos un caso, suponiendo que esta persona solo recibió un dividendo en el año, no tiene otro ingreso. Imagínense, recupera 35,000 pesos de ISR. Les comento, normalmente cuando tú acumulas un dividendo, lo normal es que te quede a favor y si te sale a pagar será mínimo. Y eso es porque tienes ingresos de más de 3 millones de pesos. Si no, no te sale a pagar. Y es un ingreso que te embolsas y no solo te lo embolsas, sino que aparte ya pagó el impuesto que pagó la persona moral. Fíjense, estos criterios los pueden bajar de internet, de la página del SAT, y en este criterio se fundamenta, me voy a ir para atrás para que recordemos, se fundamenta esto que pusimos en rojo. ¿Se acuerdan que pusimos aquí en rojo? Si ustedes abren el artículo 77, el artículo 77 dice que la fórmula de la UFIN, UFIN es resultado fiscal menos ISR menos no deducibles menos PTU. Y el criterio me dice, oye, aquí en el resultado fiscal ya restaste la PTU, ya no la restes. Y como es un criterio que me conviene, porque me da más CUFIN, pues entonces lo aplico. Y ese criterio, repito, está publicado en la sección normativa de la página del SAT y dice lo siguiente, me voy a ir al grano, dice, por lo tanto, debido a que en el resultado fiscal del ejercicio ya se encuentra disminuida la participación de los trabajadores en las utilidades, pagada en el ejercicio de conformidad con el artículo 9, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ojo, y esta es la clave, no debe restarse nuevamente para la determinación de la utilidad fiscal neta del ejercicio. Entonces, ese criterio es el que me ayuda a que tenga yo más CUFIN. Ojo, ya por último, hay otro criterio, ¿se acuerdan qué pasaba? A ver, voy a tratar de explicarme lo más sencillo. ¿Qué pasaba si yo reparto dividendos y no tengo CUFIN? ¿Hay castigo o no hay castigo? Ojo, reparto 1 millón de dividendos y no tengo CUFIN, mi CUFIN es 0. ¿Qué pasa? ¿Hay que pagar impuesto o no hay que pagar impuesto? Sí. ¿Cómo pago ese impuesto? ¿Se acuerdan? Lo que reparto, ¿qué le aplicamos, Daniel? El factor de 1.4286 y pago el 30% del resultado. Eso que pagué lo puedo recuperar. ¿Cómo lo puedo recuperar? Si en el futuro genero UFIN, ese impuesto lo puedo recuperar, pero la consecuencia es que lo recupero, pero disminuyo mi CUFIN cuando lo recupero. ¿Va? Y es básicamente de lo que habla este criterio. Bueno, aquí hay unos ejercicios, si los quieren hacer con calma, son ejercicios pues relativamente sencillos. Esta empresa tiene 110 de CUFIN,
en el 2021, en el 2022 reparte 120, se pasó, digo, esa CUFIN hay que actualizarla, aquí se pasó más o menos 9,000 pesos, por esos 9,000 pesos tiene que pagar un impuesto, porque está repartiendo sin CUFIN, y lo que viene de CUFIN, pues eso, pues ya no paga el impuesto. No sé, Lila, ¿qué sigue? ¿Siguen preguntas? Me comentan que hay una sección de preguntas y respuestas. Miren, quiero comentarles lo siguiente. En este tipo de eventos es muy normal que converjan de diferentes profesiones. Y aún estando de la misma profesión, hay gente que está más especializada en costos, otros en impuestos, otros en finanzas. Entonces, la exposición traté de hacerla de manera, en un lenguaje medio. Si hubiera una pregunta muy básica o muy técnica, por favor es bienvenida. Ya en el caso de preguntas, ya podemos contestar lo más técnico y lo más básico con muchísimo gusto. Ahora sí, en el ejemplo que usted nos ponía aquí de repartir 100, gracias. En el ejemplo que nos ponía de repartir 120,000 de dividendos, sí, y me decía que debemos de tener capital contable. Utilidad contable. Utilidad contable. O sea, yo debo tener, pues, esos 120,000 de utilidad contable. Correcto. Para poder repartir, porque si yo traigo, por decirlo así, 50,000 de utilidad contable, ya no podría yo repartir los 120,000. Correcto. Ok, gracias. Sí, oye, mira, esa pregunta es Guadalupe, ¿verdad? Esa pregunta es muy buena. ¿Por qué? Porque hay veces que le preguntan al contador, oye, ¿puedo repartir? ¿Cuánto tienes de CUFIN? Pues tengo 200. Reparte. No. Ojo, primero, es un poco raro que tengas tanta CUFIN y no tengas utilidad contable. O sea, de entrada así como que habría que ver si está bien la CUFIN. Pero dos, eso que comenta Guadalupe es bien importante. La ley de sociedades mercantiles no te permite repartir lo que no tienes. Entonces, si no tienes utilidades contables disponibles, ya después de quitar la reserva legal, para repartir los 120 y que haya sido aprobada y que estén en los estados financieros, no debes repartirlo. ¿Va? Solo debes repartir cuando tengas utilidades contables. Ya luego verás si hay CUFIN o no hay CUFIN, pero lo primero es ver si hay utilidades contables. De nada. ¿Sí? Romeo. Sí, en el caso de que una empresa decida repartir dividendos, ¿qué aconsejaría en cuanto al proceso corporativo a seguir para que finalmente lleven a cabo esa distribución? Ok, gracias. Oye, ¿tu nombre es, me dijiste? Carlos Caudana, servidor. Carlos. Caudana. Yo tuve un compañero en la prepa. Sí, Caudana se pidió. No, en la secundaria. Ahorita se me olvidó su nombre, pero era de Jalapa, no es nada tuyo, ¿no? Puede ser. Bueno, Félix Felipe, Caudana Luna. Pregunta Carlos, y qué bueno que lo preguntas, Carlos, es una excelente pregunta y me das la oportunidad de comentarlo. Por favor, de verdad, no se queden con las preguntas. ¿Saben cuál es la pregunta que no vale la pena? La que no se hace. Aquí cualquier pregunta es válida. ¿Sí? Es lo mejor que pueden hacer. Si tienen alguna inquietud, comentarlo. Esto que pregunta Carlos es bien importante. Si estuviéramos ahorita en el 2006, mi respuesta sería diferente a la que te voy a dar ahorita en 2023. Porque antes, pues la autoridad no pedía lo que ahorita sí pide. Ahora, lo que pide ahorita no lo pide porque se le ocurrió, sino porque está en apego a las leyes societarias. Fíjate bien. Por esto que voy a comentar, cuando un cliente
o prospecto de cliente me pregunta, oye, voy a abrir un negocio y quiero hacerlo persona moral, antes de decirle que sí, analizamos y checamos si realmente le conviene ser persona moral. Es más, han llegado clientes que llegan al despacho con la idea de hacer una sociedad mercantil y se van del despacho, bueno, se van con la asesoría del despacho, quiero decir, y ¿saben qué? ¿Cómo se dieron de alta? Como reciclo. Ojo, el traje de la sociedad mercantil pues tiene unas obligaciones legales implícitas que no cualquier negocio le conviene tenerlas. O sea, las mismas obligaciones que tiene un SA que venda tacos aquí en la esquina son las mismas que tiene TAMSA, por ejemplo. O sea, la ley no distingue. Entonces, hombre, una persona física que tiene, aunque sea reciclo, es una maravilla. En lo general, habrá excepciones. El régimen normal de personas físicas también es bueno. A ver, una persona física quiere retirar utilidades y me preguntan, ¿y qué tengo que hacer? Un cheque o una transferencia y ya, se acabó. Oye, ¿puedo retirar ahorita, mañana, cuando se te pegue la gana? La retiras. No hay problema como persona física. Esta pregunta de Carlos es bien importante. Oye, soy persona moral, quiero retirar utilidades. Ojo, 1, mi CUFIN tiene que estar al día. 2, tiene que haber utilidades contables. 3, en una asamblea ante fedatario público, se tienen que haber aprobado los estados financieros y no solo aprobado, sino aparte aclarar en el acta que se van a repartir dividendos por tal monto y aparte del monto, ¿cuándo se van a pagar? Luego hay que hacer los CFDIs de los socios y la constancia de retención de los socios, son 2. Y hay que pagarlos con transferencia. Esa es la metodología. ¿Por qué? Porque si nos ha tocado, con apego a derecho, que la autoridad, cuando tú le pides una devolución por dividendos, te pide el acta de asamblea, la constancia, el CFDI de los dividendos y obviamente los estados financieros aprobados en la asamblea tienen que ser congruentes con el de la declaración anual. Y no puedes repartir cuando quieras, tiene que haber una asamblea y se tienen que aprobar. Aparte, ya no es mi tema, me encantaría platicarlo, pero no tenemos el tiempo, ni es parte de la estructura, pero la persona moral tiene que cargar con las obligaciones del beneficiario controlador. ¿Ya lo han escuchado, el beneficiario controlador? Bueno, y lo peor es que muchas veces ni eres beneficiario ni eres controlador, pero caes en los supuestos del beneficiario controlador. Es como, ¿alguien es de Loma Bonita? ¿No? ¿Nadie? Entonces sí puedo decir. Es que Loma Bonita, dicen que no es loma ni es bonita, ¿no? Entonces, así pasa con el beneficiario controlador. Muchas veces ni eres beneficiario ni eres controlador, pero caes en el supuesto. ¿Cómo andamos de tiempo, Lila? ¿Ya? Oigan, pues yo, primero que nada, quiero darle las gracias nuevamente. Me encantó participar, los vi muy atentos, los vi tomando nota. Lo normal es que queden dudas, es lo normal. Si hubiera alguna duda y me ven por acá y me quieren preguntar, estoy a la orden. Si no, ahí están mis teléfonos. Pues vamos a dar unos 20 días más o menos para que si alguien tiene alguna duda, me escriba o me hable. Si me escriben, les ofrezco una disculpa de antemano. No es que sea grosero, pero es que a veces andamos, aquí Daniel lo sabe, andamos en friega en el despacho. Entonces a veces sí me da un poquito de pena, por eso me disculpo desde ahorita, que me escriben bien padre, ¿no? ¿Qué tal, contador? ¿Cómo está? Qué gusto. Espero que esté muy bien. Y yo quisiera saber si esto procede. Y a veces de veras les contesto, hola, no procede, pum. Pero no es por grosero, es por falta de tiempo. Si quieren, mejor échenme una llamada, ahí están los teléfonos de oficina y encantado de atenderles. Yo quisiera
aprovechando las fechas, desearles que tengan una excelente temporada navideña, un bonito fin de año en compañía de sus seres queridos, y que el año que venga pues sea un año de muchos éxitos personales y profesionales. De mi parte sería todo, muchas gracias, que Dios me los bendiga hoy y siempre. IDE expresa su más sincero agradecimiento al distinguido Dr. Romeo Pastrana, que compartió su experiencia y conocimientos valiosos con nosotros.